Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la pasión por las series turcas no conoce límites. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy, listos para sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales y que, seamos honestos, nos tiene a todos al borde del asiento. ¿De qué hablo? Pues de la siempre fascinante, a veces misteriosa y, seamos sinceros, a menudo dramática relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy vamos a desentrañar los rumores, a analizar las pistas y a explorar las diferentes teorías que circulan sobre su relación, especialmente a la luz de las recientes declaraciones, supuestamente, de Kerem. ¿Realmente Hande fue una influencia negativa en su vida? ¿Es cierto que él siente que ella lo manipuló de alguna manera? Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados y revelaciones sorprendentes. Pero antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí y aman tanto las series turcas como yo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayéndoles lo último en noticias, análisis y chismes jugosos sobre sus actores y series favoritas. Y si ya son parte de esta maravillosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Su amor por las series turcas es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Bien, para entender la magnitud del supuesto bombazo de Kerem, necesitamos contextualizar un poco su relación con Hande. Todos los que vimos Senkalkapm quedamos completamente enamorados de la química innegable entre Eda y Serkan, y esa química, para nuestra alegría, se trasladó a la vida real. Durante un tiempo Kerem y Hande se convirtieron en la pareja dorada de Turquía, una pareja que irradiaba felicidad y amor por donde pasaba. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. La relación terminó, y aunque ambos actores han sido muy discretos al respecto, los rumores y las especulaciones no han cesado. Y ahora, con la supuesta declaración de Kerem, la llama de la controversia se ha reavivado con más fuerza que nunca. La ruptura, como suele pasar en estos casos, se envolvió en un halo de misterio y silencio, alimentando todo tipo de conjeturas. Desde problemas de agenda debido a sus apretadas agendas profesionales, hasta diferencias irreconciliables en sus visiones de futuro, todo se puso sobre la mesa. Pero esta supuesta declaración de Kerem, si es cierta, añade una nueva dimensión mucho más oscura y perturbadora al relato. Antes de seguir profundizando en esta bomba, quiero mencionar algunas series que nos han cautivado y que, de alguna manera, nos recuerdan a la intensidad y el drama que a veces vemos en la vida real de nuestros ídolos turcos. Porque sí, señoras y señores, a veces la realidad supera la ficción, y estas series nos dan una probadita de las pasiones, intrigas y dramas que se esconden detrás de las sonrisas perfectas y los looks glamorosos. Empecemos con ***Karasevda****. Esta serie, un drama romántico intenso, nos presenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran profundamente, pero su amor se ve truncado por las presiones familiares y las intrigas. Burak Özçivit y Neslihan Atagul interpretan a los protagonistas, y su química en pantalla es absolutamente electrizante. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque al igual que la relación de Kerem y Hande Karasevda, nos muestra que el amor, a veces, no es suficiente, y que las circunstancias externas pueden ser demasiado poderosas para superarlas. La serie explora temas como el destino, el sacrificio y el poder destructivo del rencor, elementos que, en cierta medida, podríamos ver reflejados en la narrativa que rodea la ruptura de Kerem y Hande. Un dato curioso de Karasevda es que fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional, lo que habla de su calidad y su impacto a nivel mundial. Y es que el amor, mis turcoadictos, a veces se convierte en una jaula de oro, donde las presiones externas, las expectativas y las ambiciones personales chocan, dejando a los protagonistas atrapados en una red de dolor y decepción. ¿Será que Kerem se sintió atrapado en esa jaula durante su relación con Hande? Otra serie que vale la pena mencionar es Aşk Memnu. Esta telenovela, un clásico turco, es una adaptación de una novela del mismo nombre y cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con un viudo adinerado llamado Adnan, mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por el sobrino de Adnan, Belul, y ambos comienzan una aventura clandestina que tendrá consecuencias devastadoras. Beren Saat, Van Tatl y Selçuk Yöntem son los protagonistas de esta historia llena de pasión, traición y secretos oscuros.
¿Por qué la menciono? Porque Ask Memnu nos recuerda que las apariencias engañan, y que detrás de la fachada de la felicidad y la perfección, pueden esconderse profundos conflictos y deseos insatisfechos. Además, al igual que la relación de Kerem y Anne de Ask Memnu, generó una gran controversia en su momento, debido a su temática y a las escenas subidas de tono. Un dato interesante es que Ask Memnu ha sido adaptada en varios países, lo que demuestra su atractivo universal. Porque en el mundo del espectáculo, mis amores, la imagen lo es todo, y a veces se construye una fachada de felicidad que no se corresponde con la realidad. ¿Será que Kerem y Anne mantenían una imagen pública de pareja perfecta mientras, en la intimidad, lidiaban con problemas y tensiones que los llevaban al límite? Ahora hablemos de **Medcezir**. Esta serie, una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense de OC, nos presenta la historia de Yaman, un joven problemático que es acogido por un abogado adinerado llamado Selim. Yaman se enamora de Mira, una chica popular y hermosa que vive en un mundo completamente diferente al suyo. Atay Ulusoy y Serine y Sarkaya protagonizan esta historia de amor, amistad y superación personal. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque Medcezir nos muestra que el amor puede florecer en los lugares más inesperados, pero que también puede verse amenazado por las diferencias sociales y las expectativas familiares. Al igual que la relación de Kerem y Anne de Medcezir, generó una gran expectación entre el público, y la química entre los protagonistas fue uno de los principales atractivos de la serie. Un dato curioso es que Medcezir fue la serie que catapultó a la fama a Atay Ulusoy y Serine y Sarkaya, convirtiéndolos en dos de los actores más populares de Turquía. Porque la fama, mis turcoadictos, es un arma de doble filo. Te abre puertas, te llena de oportunidades, pero también te expone al escrutinio público, a la presión de los fans y a las expectativas de la industria. ¿Será que la fama exacerbó las diferencias entre Kerem y Anne y contribuyó a su ruptura? ¿Será que la presión por mantener una imagen de pareja perfecta los asfixió y los llevó al límite? Otra serie que encaja en nuestro análisis es **Fi***. Esta serie web, basada en una trilogía de novelas del mismo nombre, nos cuenta la historia de Can Mañay, un psicólogo famoso y carismático que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. Serine y Sarkaya y Ozanguven interpretan a los protagonistas, y su actuación es absolutamente impactante. ¿Por qué la menciono? Porque Fi explora temas como la obsesión, el poder y la manipulación, elementos que, según los rumores, podrían haber estado presentes en la relación de Kerem y Anne. La serie nos muestra cómo una persona puede ser capaz de hacer cualquier cosa por conseguir lo que quiere, y cómo las relaciones pueden ser distorsionadas por el ego y la ambición. Un dato interesante es que Fi fue una de las primeras series web turcas en alcanzar un gran éxito a nivel internacional, abriendo el camino para otras producciones similares. Porque si los rumores son ciertos y Anne intentó manipular a Kerem para favorecer su propia carrera, estaríamos hablando de una dinámica de poder tóxica y destructiva. La ambición desmedida, la envidia y la competencia pueden transformar una relación de amor en un campo de batalla donde solo importa el triunfo personal. ¿Será que Anne se dejó llevar por la ambición y puso sus propios intereses por encima del bienestar de Kerem? Finalmente, no podemos dejar de mencionar **Erkencicus**. Esta comedia romántica, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can. Erkencicus es una serie ligera y divertida, pero también aborda temas como la importancia de seguir tus sueños y la búsqueda de la felicidad. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque a diferencia de las otras series que hemos mencionado, Erkencicus nos muestra una relación idealizada, donde el amor triunfa sobre todos los obstáculos. Sin embargo, también nos recuerda que la realidad no siempre es como la pintan, y que incluso las relaciones más perfectas pueden tener sus altibajos. La serie también fue un trampolín a la fama para sus protagonistas y dio pie a muchos rumores sobre una relación sentimental entre ellos, que nunca se confirmó, pero alimentó la fantasía de muchos fans. Un dato curioso es que Erkencicus fue vendida a más de 50 países, convirtiéndose en una de las series turcas más exitosas a nivel internacional. Porque al final del día, mis turcoadictos, todos anhelamos una historia de amor de cuento de hadas, donde el amor verdadero supera todas las dificultades. Pero la vida real, como bien sabemos, es mucho más compleja y llena de matices. Volviendo al tema central, la supuesta declaración de Kerem es realmente explosiva.
Según se ha filtrado en redes sociales, el actor habría confesado a un círculo cercano que, durante su relación con Ande, se sintió presionado y manipulado por ella y su entorno. Al parecer, Ande, con la ayuda de su equipo, habría intentado controlar su imagen pública y sus decisiones profesionales, lo que generó un gran malestar en Kerem. Incluso se habla de que Ande habría intentado sabotear algunos de sus proyectos para favorecer los suyos propios. Imagínense el drama. Las redes sociales, como siempre, se han convertido en un hervidero de comentarios, especulaciones y acusaciones. Los fans de Kerem han expresado su apoyo incondicional al actor, mientras que los fans de Ande han salido en su defensa, negando rotundamente las acusaciones y acusando a Kerem de ser un desagradecido y un mentiroso. La situación se ha polarizado al extremo y la verdad, como suele pasar en estos casos, se ha perdido en medio del ruido y la furia. Por supuesto, es importante tomar estas acusaciones con pinzas. No hay confirmación oficial por parte de Kerem, y todo se basa en rumores y especulaciones. Además, es fundamental recordar que las relaciones son complicadas y que siempre hay dos versiones de la historia. No podemos juzgar a Ande basándonos únicamente en lo que se dice en las redes sociales. Es fundamental mantener la objetividad y no dejarse llevar por la pasión y el fanatismo. Debemos recordar que Kerem y Ande son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y comprensión. Sin embargo, la supuesta declaración de Kerem plantea interrogantes importantes sobre la dinámica de poder en las relaciones, especialmente en el mundo del espectáculo, donde la imagen pública y la carrera profesional son tan importantes. ¿Es posible que Ande, sin intención de hacerlo, haya ejercido una influencia negativa en Kerem? ¿Es posible que la presión de los fans y los medios haya contribuido a la ruptura de la relación? ¿Es posible que ambos hayan sido víctimas de las expectativas y presiones de la industria? ¿Es posible que hayan sido demasiado jóvenes e inexpertos para lidiar con la fama y el éxito? Son preguntas difíciles de responder, y probablemente nunca sepamos la verdad completa. Pero lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de la comunicación y el respeto mutuo. Porque al final del día, mis turcoadictos, las relaciones son un trabajo constante que requiere esfuerzo, dedicación, compromiso y, sobre todo, respeto mutuo. Cuando la comunicación se rompe, cuando el ego se interpone, cuando la ambición nubla el juicio, la relación está destinada al fracaso. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la supuesta declaración de Kerem y la relación con Ande. Recuerden que todo lo que hemos dicho se basa en rumores y especulaciones, y que no hay confirmación oficial por parte de los actores. Pero la verdad es que independientemente de lo que haya sucedido entre ellos, la historia de Kerem y Ande nos deja una lección importante: el amor, por muy fuerte que sea, no siempre es suficiente para superar los obstáculos y las presiones del mundo del espectáculo. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí. No olviden dejar sus comentarios abajo y compartir sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Kerem realmente dijo eso? ¿Creen que Ande tuvo una influencia negativa en su vida? Quiero saber lo que piensan. ¿Creen que la presión de los fans y los medios contribuyó a su ruptura? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus teorías y especulaciones en los comentarios. Y antes de despedirme, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y chismes jugosos sobre sus series turcas favoritas. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Adiós, turcoadictos.